Oigan, y esta mañana le damos la bienvenida ya al doctor Jesús Luján Irastroza. Él es el médico ginecólogo obstetra y nos viene a platicar justamente los riesgos del embarazo después de los 35 años. ¿Qué tan bueno o malo es embarazarse después de esta edad? tan poquito. Bueno, Hola. 35, Bienvenido, buenos primero. días. Buenos días. Pues, feliz de estar con ustedes. Pues es un tema de más impacto de lo que pensamos, porque 2 millones de niños nacen en nuestro país cada año y de ellos más del 30% son de mamás que tienen más de 35 años. Pero ahora el tema es que no solamente la mamá tiene más de 35 años, sino el papá. Y 1 de cada 10 niños en estas familias ya son segundas generaciones. Es decir, tanto la mamá como el papá están teniendo nuevas familias. Y el tema es que el papá, pues finalmente es el que da inmunológicamente la placenta, y eso es sumamente importante porque es el pulmón del bebé y este se va a asociar a un espectro de género o un espectro en el neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que entre más edad tenemos, tanto el papá como la mamá, pero sobre todo el papá, podemos tener una expresión neurológica en estos nuevos bebés con un espectro mayor a ser una niña con un poco más de testosterona o un hombre con un poco más de estrógeno. Entonces, esas variaciones son muy importantes en la naturaleza, pero es por eso que hoy podemos tener esta variabilidad distinta que antes lo veíamos menos. ¿Pero qué implicaciones tiene el tener más estrógenos o más testosterona en una niña o en un niño? ¿Qué es? Uy, pues todo, porque nuestra constitución hormonal lo es todo. Después de la semana 24, esas hormonas se fijan en el cerebro. Entonces, un niño de padres de más de 35 años van a tener más posibilidades de tener más estrógeno en ese cerebro. Y el cerebro, ese es el famoso género, ¿no? Y el género es eso, ¿qué tanta más estrógeno tienes en tu cerebro? Pues esto va a hacer que el cerebro tenga una mayor afinidad hacia cosas intelectuales, hacia cosas artísticas, a expresar un poco más de tendencia hacia la parte femenina que masculina. Y esto en la naturaleza es muy importante porque esto permite tener un balance entre los diferentes espectros neurológicos que tenemos. Jesús, antes como que era mucho más preocupante que una mujer se embarazara grande. Creo que ahora ya es mucho más normal y también la ciencia ha avanzado y lo permite. Y vemos los casos precisamente de que ya cada vez se tiene a los hijos mucho más grandes. Sí. La pregunta era, antes se hablaba mucho de síndrome de Down. Al ser más grande, los bebés podrían venir con estos riesgos. Sí. Pero creo que se ha eliminado un poco esto. Pues ¿Qué no, opinas? no se ha eliminado, la incidencia sigue igual. En la población general del país, bueno, tenemos un 30% que estamos teniendo con esta edad mayor de 35 años, pero en medio privado se reportan entre 35 y 50%. Entonces, la incidencia de tener un bebé con Down es 1 en 100, ¿no? En general, pero en más de 35 años es 3 en 100. Ok. Y muchos de estos niños de más de 35 años originalmente comparten un porcentaje de cromosomas anormales, es decir, pueden tener un cromosoma de más, como en el Down, pero después de la semana 7, estos cromosomas se pueden reparar. Ok. Y al inicio, si le tomáramos una muestra en sangre materna del ADN, pudiéramos ver que este bebé podía tener una tendencia a tener algún síndrome, pero después en la semana 12 el bebé se reparó. Ok. Sin embargo, el que de origen haya tenido un porcentaje de cromosomas alterados, esto puede dar alteraciones en su formación neuronal. Ok. Y esto se puede traducir en un espectro como de autismo, un déficit de atención muy importante, inmadurez cerebral, o sea, un espectro de condiciones neurológicas que no entendemos por qué pasan, pero es que de origen había un porcentaje de cromosomas O sea, alterados. normalmente es 1 de 100 niños nace con síndrome de Down y si son mujeres de mayor edad, de 35 años en adelante, son 3 de 100. Así es. ¿Mujeres u hombres también? Sí, igual. ¿Es más importante la edad del hombre que de la mujer a la hora del embarazo? Porque dicen que son los óvulos los que envejecen y entonces ahí es mucho más difícil que puedas tener un hijo bien. Que los congeles. No, ¿En es el hombre es igual. lo mismo? Es exactamente igual. 35 años en la mujer, 40 años en el hombre. Y ese es el tema, que nos enfocamos mucho en la mujer, pero no en el papá. Porque el hombre pues siempre está cada 2 meses, está produciendo espermas nuevos hasta que se muere, pero después de los 40 empieza a haber un daño en el ADN.
y por eso nos debemos de preparar 2 meses antes, independientemente de la edad, para bajar estos riesgos de tener bebés genéticamente sanos, pero con problemas neurológicos o problemas en el espectro hormonal cerebral. Doctor, y yo tengo amigas que, por ejemplo, dicen, a ver, a los 22, 23 no voy a ser mamá, voy a ser hasta más grande, arriba de los 30, 32, porque evidentemente más chica, pues la situación económica y todo no me da. Entonces, ¿a qué edad es la correcta ahorita poder embarazarse y de ser papá también? Sí, Para ¿qué que no es suceda la esto, óptima? sí, exactamente, ¿cuál es la edad óptima? Porque también hablando del tema económico-social, porque creo que también una mujer o un hombre de 18, 19 años pues, No, tampoco no, está preparado. No, ese es un tema muy importante porque en solo 10 años, por este cambio social que estamos teniendo, donde la mujer pues participa y de hecho nos rebasa en mucho, pero biológicamente es cierto que su edad reproductiva es de los 26 a los 32 años, su mejor pico, porque es donde se reportan la menor incidencia de complicaciones en ella y en los bebés. Después de los 32 años, pues es el 30% de las mujeres de 32 a 35 años van a tener mucha dificultad para tener bebés con sus propios óvulos. Y por eso no hay muchas estrategias de medicina regenerativa, estilo de vida, para hacer que eso no suceda. Igualmente hay mujeres que tienen 45 años y sus óvulos tienen muy buen potencial para desarrollar un bebé sano. Sí, yo por ejemplo la tuve a los 39 y me fue espectacular. Sí, O sea, pero es la grande. mayoría de las veces no es así, ¿no? Antes de 30 a 35 años, 2 de cada 10 embarazos tienen una complicación. Hemorragia, hipertensión, nacimiento prematuro. O sea, hay muchas complicaciones de los 30 a los 35 años. De los 35 a los 40 es 4 en 10. Es decir, casi la mitad pueden tener hipertensión, problemas de glucosa, nacimientos antes de tiempo, que los bebés dejen de crecer, Gemelos, disminución ¿o de no? oxígeno. No, la incidencia gemelar se mantiene muy similar de los 30 a los 40 y se incrementa si utilizan algún medicamento para mejorar Para la poderse fertilidad. embarazar, Pero la edad es muy importante en el hombre y en la mujer y más que la edad es cómo puedo a través del estilo de vida, de sueño, nutrición, control de emociones, balance hormonal, suplementación, socialización, cómo puedo hacer que esos genes se expresen de una mejor forma y los genes alterados que tenemos todos, que no se nos O expresen. sea, ¿qué tienen que hacer las personas Sí, que se que quieren embarazar. después de los 35, 40 años se quieren embarazar? Sí, mira, hay 3 cosas importantes. Una de ellas es nuestro estado metabólico. El estado metabólico influye más de lo que pensamos, todo lo que son lípidos, enzimas hepáticas, Claro. glucosa, insulina. Eso es crucial en el desarrollo de las células. Pero, ¿qué podemos hacer en general todos, independientemente de la edad? Son 5 cosas. Ok. Esos son los famosos pilares del estilo de vida. Uno de ellos es sueño. Y el sueño es diferente en cada persona, pero la calidad de sueño, el despertar descansados, ¿no? Ok. Porque a veces el sueño no repara. Pero para dormir bien tenemos que tener bajo consumo de azúcar en la noche Ajá, y no cenar tarde. ok. Después de las 8 de la noche alteramos todo el proceso de desinflamación. Nos desinflamamos en las noches y nuestras células nuevas nacen en las noches. Ok. El tercero, que es muy importante, es el efecto de la adrenalina en el cerebro. El efecto de la adrenalina afecta todos los procesos de inflamación en el cuerpo y eso se altera cuando biológicamente es algo curioso porque cuando abordamos cosas administrativas en las mañanas y en las noches generamos un exceso de adrenalina Ok. que evita que en las noches nos desinflamemos. Por eso, después de las 11 de la mañana es el mejor momento para arreglar cosas administrativas. Ok. El diálogo genera mucha tensión en la mañana, mucha reacción en las noches. Por eso la escritura, escribir propuestas en las mañanas, abordarlas después de mediodía, baja los niveles de adrenalina que nos hace Y que en uno la duerma noche. mejor en la Ok. noche. Suplementación. Después de los 30 años, a todos nos baja el oxígeno cerebral y más después de COVID. Entonces, suplementación con arginina, que viene de la sandía, que produce óxido nítrico, omegas, porque nuestros consumos de omegas Ok. son muy pobres. Y la última, para que no nos quedemos sin oírla. Y la última, que es muy importante, es suministración de ácido fólico activo, hombre y mujer, 2 meses antes de buscar un embarazo. ¿Dónde te encontramos, doctor?
Bueno, en mis redes DR Luján en Instagram y 55 21 29 2609. Muy Perfecto, interesante. perfecto. Muchísimas Para consultar al gracias. médico antes de- Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Vámonos, Gracias. Vamos a la pausa, nosotros seguimos en esta mañana.